Entonces ya te tomaron del pelo en el 2018 con la consulta popular del 4 de febrero y te hicieron creer que todo lo que estaban haciendo con el Consejo de Participación era para mejorar, cuando en el fondo la trampa de esa consulta era el Consejo Transitorio y el enganche era la universalidad, el sufragio universal para elegir. Pero eso lo escribieron luego, porque primero actuó el Consejo Transitorio y ahí desordenó las instituciones públicas, los órganos de control y los volvió a armar a su gusto y sabor. Entonces, tú ecuatoriano, por dignidad, por decencia, tienes que demostrar al gobierno que no eres pendejo, que te están tomando del pelo. ¿Por qué no me van a decir a mí el 4 de febrero del 2018 y en la consulta que se la armó desde antes, que la auspició Lazo y que estuvo Moreno en esto, que esto es lo mejor del mundo en la función de transparencia y control social, que hicieron pedazos con la institucionalidad, con el Consejo Transitorio de Trujillo, votaron a la Corte Constitucional anterior y metieron una nueva Corte? Los miembros de la actual Corte Constitucional, ellos están allí entrados por la ventana. ¿Por qué? Porque son fruto de la destitución de la anterior Corte, destitución que no la podía hacer el Consejo Transitorio, porque la consulta popular decía que evalúe a las autoridades que designe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Acaso que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designa a la Corte Constitucional? La competencia para asignar no es el órgano que designa, no es el Consejo de Participación, y sin embargo evaluaron, porque les dio la regalada gana, porque en este país, teniendo los canales de televisión que tienen, la prensa, y contando con la pasividad de mucha gente y a veces la ignorancia de mucha gente, hace lo que les da la gana. Esta consulta está armada para más o menos quemar tiempo y pasar de agache y ver si pueden ir a tomarte el pelo más allá y más allá. Y mientras tanto, siguen acumulando dinero que lo sacan al exterior. Por eso bajaron los impuestos de salidas de divisas, que para este fin de año serán ya del 2%, ya no del 5% como era. ¿Para qué? Para que todo lo que captan de la renta nacional se vaya al exterior. O sea, nunca podemos ponernos pantalones largos de esa manera, porque incluso estamos violando el artículo 338 de la Constitución que habla del ahorro interno. O sea, un país, como decía Myrdal, el economista sueco, premio Nobel, si no tiene ahorro interno, si no capitaliza, no sale del subdesarrollo. ¿Y cómo va a salir el subdesarrollo sacando la plata afuera? Y diciendo a las transnacionales que vengan. Acá primero van a decir, ¿por qué usted saca la plata afuera? Y quieren que yo venga. Pero me dan seguridad. Sí, no te preocupes, tienes el arbitraje internacional. Arbitraje con el que te parten. O sea, este país está mal armado. Cuando tenemos todo como para armar un país bueno, manejable, potable, posible, está mal armado. Pero está mal armado porque tenemos mucha gente pícara. Porque sí hay gente inteligente en el Ecuador, pero la inteligencia está al servicio del mal. Entonces, gente que trabaja, pero para despedazarnos. Pero tú, ecuatoriano, eres corresponsable, porque te encantan los cantos de sirena y te dejas convencer por cualquier aventurero que pasa. Y nunca te pones a pensar que tú eres el mandante, que tú eres el que decide. Pero apropiense de la categoría de ciudadanos. Ciudadano es una persona activa, no es una persona pasiva, a la que le dicen, porque nos han acostumbrado a más, nos dicen, no te metas en la política, en esas cosas, eso es sucio. Eso nos dice, claro, pero si no te metes en la política, te tragan. Tienes que conocer lo que decía Aristóteles, el son politicón. O sea, si no nos preocupamos de la política, ¿quién se va a preocupar? Se va a preocupar los tigres de proteger a los venados que somos nosotros. Nos están comiendo. Nos están comiendo. O sea, la gente sale a buscar, el tema migratorio es terrible lo que vive el Ecuador, porque siguen saliendo en un éxodo interminable del Ecuador. Y mientras eso pasa, nos pontifican que somos el mejor país del mundo y que seguimos, que crecemos y que no sé qué y no sé cuánto. Entonces no te dejes tomar del pelo. De mi punto de vista, con todo respeto, y no quiero violentar el pensamiento individual de cada uno de ustedes, pero por lo menos para mí es un no rotundo a todas las preguntas. Si resuelve los grandes problemas del país, es lo que la gente se pregunta, o el interés tras la consulta va por otro lado, tal vez legitimidad política por parte del gobierno. Es una mezcla. La consulta es una mezcla. Primero, para poder introducirlo al tema, hay las preguntas que se llaman inductivas, que son para tomarle del pelo al Ecuador y hacerle un poco creer que están haciendo preguntas lógicas de beneficio para el Ecuador. Otras tienen que ver con el servilismo que hay con potencias del exterior como Estados Unidos, en donde están facilitando la extradición. Y otra que es la central de la consulta popular, el resto es paja. La consulta, el tema central es capturar los órganos de control, contrariamente a lo que decían en la consulta del 2018, que la apoyó, creo. Ese es el tema. Ahora vamos analizando cada una. Primero tenemos que decir una cosa. Una constitución
y por favor préstenme atención. Una constitución, la de cualquier país del mundo, el contenido es diferente, pero una constitución tiene dos partes importantes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática tiene que ver con los principios generales relativos a soberanía, las formas del Estado y de gobierno, los derechos y garantías de las personas, la restricción del poder, la limitación del poder, perdón, los presupuestos doctrinales bajo los cuales se organiza la sociedad política. La parte dogmática es esa. La parte orgánica tiene que ver con la estructura y funcionamiento del aparato estatal, con la integración de sus diversos órganos. Y aquí viene un tema que es importantísimo, y por favor no se olviden de esto, con la asignación y demarcación de competencias, y con la organización en general de la organización fundamental del Estado. Entonces, cuando de pronto el gobierno dice, pasemos las funciones de este órgano, que según lo que dijo el presidente Moreno y que aprobó Lazo, es el corazón de la función de transparencia y control social, y que era llamado a nombrar las autoridades, cuando lo que hacen es quitarle las competencias al Consejo de Participación para pasárselas a la Asamblea Nacional a través de una comisión de selección, están afectando la demarcación de competencias, y eso es cambiar la estructura de la Constitución. Es cambiar, o sea, la consulta prácticamente es inconstitucional, porque con todas las preguntas están cambiando mucho que tiene que ver con la estructura de la Constitución y con los elementos constitutivos del Estado. Pero claro, tenemos una Corte Constitucional que se dé el lujo de decir en el análisis previo, que la Corte, que no existe una norma que defina la estructura fundamental de la Constitución. Esto lo dice en la cápite 20 del dictamen 4-22 RC-22. O sea, lo dice. O sea, y luego que dice, en definitiva, que no saben qué mismo es la estructura fundamental de la Constitución. Vayan, cojan un libro de derecho, de doctrina del derecho constitucional, pues. Y luego, en cada pregunta dice, con esto se demuestra que no se ha afectado la estructura fundamental de la Constitución. ¿Cómo es que la Corte Constitucional sabe que no se ha afectado la estructura fundamental de la Constitución? Si dicen que no está definido qué es la estructura fundamental de la Constitución. O sea, esto es de Cantinflas, pues. Y entonces viene ya el tema desarrollado en la forma como se viene presentando el tema. El tema de la extradición. El tema de la extradición es un tema que tiene que ver con el principio de territorialidad de la ley. En primer lugar, yo recuerdo lo que dijo el canciller de la República. El canciller de la República, y ahí nos damos cuenta, porque esto no lo dijo el Ministerio de Gobierno. Dijeron que esto fue más o menos algo que se le ocurrió en el gobierno de Correa y le metieron en la Constitución de Montecristi, de la Constitución de 2008. Pero si este tema viene desde las constituciones desde mucho tiempo atrás, tanto que la Constitución de 1998, que rigió hasta el 2008, tiene la misma norma, pero exactamente calcada de la que existe ahora en la Constitución de 2008. Y en 1998 no había ningún gobierno de Correa. ¿Qué dice el artículo 79 actual que equivale al artículo de la Constitución del 98 también? En ningún caso se considera la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano, su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Es clarísimo, no hay extradición para ecuatoriano y el juzgamiento se sujeta a las leyes del Ecuador, principio de territorialidad de la ley. O sea, ese es el paraguas que cobija los actos, los hechos y las personas respecto del cometimiento de un delito. Pero viene el tema para no alargarlo innecesariamente, porque hablan paja y más paja y más paja, y hay que tratar de ser concretos. Porque lo dicen así de una manera cínica, dice la misma Corte Constitucional, que con esto no se está afectando ningún instrumento internacional. O sea, ¿cómo que no está afectando? ¿Qué no han leído la Convención Interamericana sobre Extradición? Que es el tratado, la convención más importante en materia de extradición de los países que integran la Comunidad Americana. ¿Qué no han leído? ¿Qué es lo que dice el artículo 2? Para que proceda la extradición, se requiere que el delito que la motiva haya sido cometido en el territorio del Estado requirente. Primera condición. Primera condición. O sea, ¿qué quiere decir? Pongamos el ejemplo de Estados Unidos-Ecuador. Para que proceda la extradición, se requiere que el delito haya sido cometido en Estados Unidos. Porque no dice que los efectos hayan llegado a Estados Unidos. Dice, haya sido cometido en el territorio. Y el territorio tiene que ver con jurisdicción. O sea, ¿qué quiere decir? En una parte correspondiente al territorio de los Estados Unidos. Entonces, primera cosa, porque como lo presentan en la consulta, lo presentan de manera general.
o sea, lo presenta de manera general, porque dice que no se concederá la extradición, excepto para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Los procesos de extradición garantizarán el trato justo y se efectuará de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales ratificados por el Ecuador. En ningún caso procederá la extradición cuando la solicitud, y una cantidad de cosas. O sea, pero no, la norma constitucional es clara, no admite excepciones. Por eso la palabra excepto para los delitos relacionados con el crimen organizado. La norma no acepta excepciones, pero le mete la excepción. Pero la Convención Interamericana sobre Extradición no hace excepción sobre el tema del principio de territorialidad de la ley, porque tiene que haber sido cometido en el territorio del Estado, en el territorio del Estado requirente. Y luego, en el artículo 2, numeral 3, y esto despacito lo voy a leer, porque esto es caput, con esto no hay para qué entrar a discusiones mayores. El Estado requerido, o sea, en este caso sería el Ecuador, que Estados Unidos le diga, vea señor, mándeme a fulano de tal del Ecuador, porque está metido en un tema de drogas en el Ecuador, y ha cometido algo en el Ecuador, lo han cogido con algún cargamento. El Estado requerido, o sea, el Ecuador, podrá denegar la extradición cuando sea competente, según su propia legislación, para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. ¿Qué es lo que está diciendo la Convención? Que si en el Estado requerido, o sea, el Ecuador, existen sus normas, la tipificación del delito por este tipo de delitos de crimen organizado y de narcotráfico, de lo que sea, está tipificado. Y al estar tipificado, existe la competencia de los jueces a nivel nacional para juzgar ese delito, no cabe la extradición. Por eso dice, el Estado requerido podrá denegar la extradición cuando sea competente según su propia legislación para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. Entonces el tema es clarito. O sea, ¿por qué quieren que haya la extradición? Para quedar bien con los gringos, porque los gringos les deben haber dicho, metan esto y yo les doy 15 milloncitos, porque les ofrecen una cifra de este tamaño. Pero a la hora de la verdad les dan una puchuela, para que compren por ahí unos juguetes, unas balitas, alguna cosa, y con eso, o sea, y viene la siguiente pregunta, que ya no es jurídica. Los países que han optado por desechar el tema de las limitaciones a la extradición y facilitar a Estados Unidos lo que ha querido, ¿han resuelto el problema del narcotráfico? No lo han resuelto, es una tomadura del pelo. Entonces, sobre esto, pero ahí viene otro tema sobre esto y para cerrar. Porque la gente cree esto, y esto hay que explicarle a la gente. La gente cree que, por ejemplo, da lo mismo Chana que Juana. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, no da lo mismo que lo juzguen una persona en el Ecuador o la juzguen en Estados Unidos. No, no es lo mismo. Porque la normativa, sustantiva y adjetiva, la sustantiva es la tipificación, el delito, todo lo que tiene que ver con las características, características del tipo penal y también con el procedimiento que se sigue, son diferentes. ¿Acaso que las normas norteamericanas, por poner un ejemplo, son iguales a las del Ecuador? Por ejemplo, el debido proceso, que es una norma de la Constitución ecuatoriana, que en el derecho latino se la respeta. En los Estados Unidos, ¿cuál debido proceso? El principio de favorabilidad de aplicar una pena menor o de aplicar retroactivamente una norma cuando le favorece al reo. Eso lo aplican en Estados Unidos, no lo aplican. Aplican la presunción de inocencia, el que entró no sale. Y muchas veces mueren dentro de las cárceles. No aplican el tema de la prisión preventiva como regla, como excepción y no como regla. Porque el que dicta la prisión no lo saca a nadie. No existen medidas cautelares sustitutivas. No hay derecho de contradicción, prácticamente la acusación viene directa. Ellos todavía están viviendo el sistema inquisitorial que en materia de derecho penal es anterior. Las resoluciones muchas veces no son motivadas. Y luego, el famoso problema del derecho de las visitas familiares, que esto está contemplado en numerosas normas internacionales. Porque hay normas internacionales sobre el tratamiento de los reclusos. Las Naciones Unidas tienen, por ejemplo, las reglas de Mandela, que es todo un instrumento enorme de estudio, donde incluso señalan cómo deben ser las visitas, cómo es un derecho que no se puede negar a la gente, ni el preso ni los familiares a visitarlo, porque eso es inherente con la naturaleza humana, el estar junto a aunque sean delincuentes, aunque hayan delinquido, tienen que estar al lado. Si los llevan a Estados Unidos, ¿cómo los visitan? Primero necesitan visas, les van a dar visas. Segundo, si les dan visas, irán a verlo una vez, podrán irse cada mes comprando pasajes para ir a Estados Unidos y les darán permiso para que vayan a visitarlos en las cárceles. Prácticamente es erradicarlos del Ecuador, extrañarlos del suelo patrio,
para que vayan a morir en otro país. Entonces, esto es grave. Esto es grave. Entonces, no solamente es el tema de que no los juzguen aquí, no los juzguen allá, sino que la normativa es diferente. No estamos hablando del mismo sistema penal. Entonces, en líneas generales, ese es el tema sobre la extradición. No sé si... El tema de la fiscalía es otro tema que no lo terminan de entender. No lo terminan de entender y voy a tratar de explicarlo de manera ejemplificativa. En un partido de fútbol, esto lo he dicho varias veces, muchas veces me habrán escuchado y alguno de pronto hasta dice, ya nos lo ha dicho y nos lo vuelve a decir. En un partido de fútbol hay dos equipos que se enfrentan, pero el que administra justicia en el campo es el juez central, que se hace ayudar con los jueces de línea y en algunos partidos de trascendencia y en algunos partidos, por ejemplo, la Champions League, utilizan incluso jueces que se colocan detrás de los arcos para que vean con mayor claridad lo que se produce en el área. Entonces está auxiliado el juez. El juez puede pedir peritajes también, puede ser auxiliado de esa manera. Y en un lado de la cancha están los sujetos procesales que tienen que ver con la fiscalía, que es el principal sujeto procesal, porque tiene la acción pública, la acción penal pública. Tiene que llevarla a cabo, pero tiene que llevarla atendiendo los elementos de cargo y de descargo, no solamente de cargo, porque si no solamente está ejerciendo una labor punitiva. Y también están allí la Procuraduría General del Estado, los abogados de la institución que creen que han sido perjudicados, algún acusador particular. Ese es un equipo. Es un equipo. Y el otro equipo están los otros sujetos procesales. Están los sospechosos, imputados o acusados según la etapa del proceso penal. Están ellos y está también el defensor público para defender a aquellos que no tienen abogados. Pero ¿quién administra justicia en la cancha de juego? El juez, el árbitro. En la justicia es lo mismo. El que administra justicia es el juez, no es el fiscal. Pero con la consulta nos quieren hacer creer que potencializando y dándoles una superautonomía a la fiscalía en determinadas materias que les voy a explicar. Entonces ya están, con esto prácticamente estamos llegando a tener una justicia en el Ecuador. Si acaso que depende de lo que haga la fiscalía únicamente la justicia. La justicia, y sobre esto hay sentencias de la Corte Constitucional, las pretensiones de la fiscalía en materia penal es como cuando alguien de un equipo le dice al árbitro, perdone señor árbitro, pite penal. ¿Acaso que porque la fiscalía le pide al árbitro que pite penal, el árbitro está obligado a pitar penal? El árbitro por último dice, quiero ir a ver el VAR. O sea, que quiere auxiliarse de pruebas testimoniales, de pruebas documentales, de montonera de recursos, para determinar si lo que le pide la fiscalía es correcto. ¿Acaso que el juez está a las órdenes de la fiscalía? Pero entonces viene el tema. Sucede que con esta enmienda constitucional se crea un consejo de fiscales, para que sea este consejo de fiscales el que juzgue los actos de los fiscales de la República del Ecuador. Entonces uno dice, a ver, se están saliendo del marco de lo que es el Consejo de la Judicatura y creando un sistema especial para la Fiscalía. Entonces, ¿por qué no crean, por ejemplo, también jueces, un consejo de jueces, un consejo ya no de fiscal, sino de jueces, que analice la conducta de los jueces? Y también un consejo para que analice la conducta de los defensores públicos. Porque cada quien debe tener también su propio consejo. ¿Por qué la Fiscalía va a tener solamente su propio consejo de fiscales? Con un agravante, que el consejo de fiscales, según como está contemplado en esta consulta, y la normativa que se introduce, el Consejo de Fiscales será nombrado por la Fiscal General del Estado. Entonces voy a hacerles una pregunta sencilla que no tiene nada que ver con la actual Fiscal General, porque no me estoy yendo contra ella. Pero vamos a poner el ejemplo de X Fiscal General del Estado, que ya no siga a Diana Salazar, X Fiscal. Y el fiscal nombra el Consejo de Fiscales. Y entonces, ¿qué pasa? Ese Consejo de Fiscales que tiene que juzgar la conducta de los fiscales, la va a poder juzgar y va a poder analizar la conducta de la fiscal general o del fiscal general, siendo que él los nombró. O sea, que es una tomadura del pelo esta pregunta, pues. Esta tomadura, porque ¿quién ejerce las funciones de auditoría, en este caso, de control de la actividad de los fiscales? No puede ser juez y parte. No puede ser juez y parte, porque entonces el tema se vuelve de otra manera. Aquí lo dice. Estoy justamente encontrando enmiendas el artículo 181 de la Constitución por el que diga en el artículo 181. Y dice en la parte constituyente, el Consejo Fiscal se conformará por 7 miembros designados por la o el Fiscal General del Estado. Ya pues. Entonces, mañana incluso si algún fiscal no le hace
no le hace caso a quien esté a cargo de la Fiscalía General. Sencillamente lo manda a morder con el Consejo de Fiscales. O sabe el fiscal que tiene en sus armas quien maneja la Fiscalía General para que lo mande a perseguir, le diga, vamos a analizar tu conducta en el caso tal, no me hiciste caso. Y conclusión, no ha manejado bien el proceso de investigación, afuera de la Fiscalía. Entonces le da un poder enorme a quien ejerza la función de fiscal general. Porque él va a controlar el Consejo de Fiscales porque lo nombra, pues. O sea, esto es no visto, pues. Es no visto. Pues. O sea, quien hace control no puede ser parte de la administración de justicia, en este caso de la administración de la investigación. No puede ser parte. Si toda norma de auditoría, incluso en una contratación pública de una carretera, de lo que sea, el que hace la auditoría tiene que ser una persona independiente de quién hizo el proyecto, quién ejecutó el trabajo. Entonces, esto es una tomadura del pelo, el tema de la fiscalía, que un poco es una vez vender una idea subliminal. Este país necesita fortalecer la fiscalía. Pero viene el tema, que creando pregunta concreta para las personas que nos están escuchando, que creando este Consejo de Fiscales, resuelven, por ejemplo, porque esto se ha debatido en estos días, resuelven el faltante de 600 fiscales que no existen, y que no existen porque no hay dinero para pagarles. O sea, creando el Consejo de Fiscales, se resolvió el problema de este problema económico enorme que tiene la Fiscalía, que no tiene un número suficiente de fiscales para poder atender todos los casos que tiene. Entonces, ¿cómo es que van a manejar esto? Tomadura del pelo. El tema de la reducción del número de asambleístas. El tema de la reducción del número de asambleístas es una tomadura del pelo. Porque le están dando una importancia suprema a ¿quiénes? A los asambleístas nacionales. ¿Quiénes son los partidos y movimientos que pueden candidatizar gente para las elecciones de diputados o de asambleístas nacionales? Solamente 4 o 5 organizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay una organización X que antes tenía una representatividad mayor, las provincias del Ecuador tenían una mayor representatividad en el espectro de la cantidad de asambleístas que había. Entonces, si esto pasa, mañana, para poner un ejemplo, que es nada más que un ejemplo, la provincia de, la provincia de Orellana, de tener 3 asambleístas que tendría con el número actual de habitantes, porque tuvo 2 la última vez, pero con el número actual ya podría tener 3 asambleístas, pasaría a tener 1, que es la mitad de lo que tiene hoy y la tercera parte de lo que tendría. Y si se analiza esto en Carchi, es lo mismo. Tiene 3 asambleístas, pasaría a tener 1. Pero para poner un ejemplo, Guayas tiene 24, tendría 24 asambleístas, hoy tiene 20, tendría 24 con el crecimiento poblacional, con la proyección, pero va a tener 18. Entonces, si seguimos la lógica, Guayas va a tener una reducción pequeña, porque va a tener una reducción 6 por 4, 24, una reducción del 25%. Pero en el caso de por ejemplo, la provincia de, de Bolívar, le van a reducir en un 66%, porque le están quitando representatividad a las provincias pequeñas. Y eso es afectar el principio de democracia, para que estén representadas las minorías. Incluso en el tema de los asambleístas del exterior, también les bajan, porque de 6 que tienen bajarían a 4, con un agravante que los asambleístas del exterior es gente que están mandando alrededor de 4.500 millones de dólares al Ecuador, que eso sirve para alimentar la reserva monetaria y darle algún peso al sistema económico del Ecuador. Entonces, este sistema es perverso, y además hacen crecer los diputados nacionales, y al final, ¿qué va a pasar? Que los diputados nacionales van a ser los que prácticamente manden, porque van a tener alrededor de la tercera parte de la votación en la Asamblea. Y entonces, por allí, el resto se disputarán entre un montón de legisladores de Pichincha, de Guayas, de Manabí y así. Y el resto, de a uno, máximo 2. O quién sabe, uno que otro, 3 legisladores. Entonces, esto es afectar a las minorías y prácticamente desaparecer a pretexto de que hay más de 200 organizaciones políticas que esto a pretexto de ello, intentar captar el poder para las grandes organizaciones políticas que tienen grandes intereses, que pueden movilizar campañas multimillonarias, porque para ser candidato a nivel nacional se necesita mucha plata. O sea, no es un tema de, como en la época de Velasco Ibarra, que decía, denme mi micrófono, y yo ofrezco que ganaré la presidencia de la República. Ahora no hay tal micrófono, ahora hay propaganda enorme, no me recuerdo cómo se llaman esas propagandas enormes que ahora hacen, y montonera de spots publicitarios. O sea, hoy una campaña, se calculaba que una campaña presidencial, para poner un ejemplo, no estamos hablando de los diputados,
En las últimas elecciones costó alrededor de 25 millones de dólares los que ganaron, si no es un poco más. Entonces viene el tema, ¿quién tiene 25 millones de dólares para competir por una presidencia del Ecuador? ¿Quién tiene, pues? Entonces, ese es el tema, o sea, en la concentración del poder económico a través del poder político y del poder de estas organizaciones centralizadas, para de esa manera captar todo el poder de la Asamblea. Entonces, esto es perverso, entonces, es una cuestión, pero viene una cosa que es una tomadura del pelo, pues, el tema de los afiliados y adherentes a los movimientos políticos. Dice, está de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 5. O sea, quieren una reforma, una enmienda constitucional, ¿para qué? Para exigir que los movimientos políticos cuenten con un mínimo de un 1.5% del registro electoral y que el Consejo Nacional Electoral lleve un registro que lo auditen periódicamente para ir comprobando. Entonces uno dice, a ver, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Pero Jairo tenga la bondad de sentarse bien y de no caerse de donde está sentado. Artículo 322 del Código de la Democracia. Dice, el Consejo Nacional Electoral, primero, dice, verificará la veracidad de todos los datos contenidos en las fichas de afiliación y formularios de adhesión y la similitud de las firmas contenidas en los mismos. Las y los ciudadanos consignarán su voluntad de adhesión o afiliación con la firma y la huella dactilar. Entonces, el control del Consejo Electoral está normado por el Código de la Democracia. ¿Para qué necesitamos esta reforma constitucional, esta enmienda constitucional? Y luego, sobre el 1.5%, el primer inciso del artículo 322 del Código de la Democracia dice, adicionalmente a la solicitud de inscripción, los movimientos políticos deberán acompañar la lista de adherentes en un número equivalente a por lo menos el 1.5% del registro electoral utilizado en la misma elección de la jurisdicción. Entonces, ¿qué podemos decir? Esto está normado. ¿Qué están consultando lo que está en el Código de la Democracia que ya está normado? Entonces, tomadura del pelo, pues. Tomadura del pelo para pescar al río revuelto y que la gente crea que están haciendo cosas en favor del país. El otro tema, que si estamos de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas comprende todo, incluyendo el Sistema de Protección Subhídrica. O sea, esto es tomarle el pelo a la gente. O sea, si dice, por ejemplo, si hubiera una norma, por ejemplo, que diga que todo lo que se venda en líquidos en los supermercados o en las tiendas, todo lo que sea líquido, tiene que seguirse bajo normas INE, tal, y ser buenos para la salud y tal. Y le metamos una consulta diciendo, ¿quiere usted que la leche sea considerada también un recurso líquido que tiene que sujetarse a las normas de control de calidad? Oye, pues ya está en todos los líquidos. Ya están dentro de la Constitución. Es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y hay por lo menos unos 10 artículos de la Constitución que hablan de la protección del agua. O sea, si hay algo que la Constitución se ha preocupado de desarrollar en numerosas normas de la Constitución, es la protección de los recursos hídricos. O sea, pregunta de relleno, para tomarle el pelo a la gente, porque no es que con eso va a cambiar absolutamente nada. Y luego, ¿está usted de acuerdo que los pueblos y nacionalidades puedan recibir compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales para conseguir los votos de la gente del campo? Pero viene el tema, esto está también normado en leyes de inferior jerarquía, con los cuales no existe la menor forma de bypasearlos y decir que esto no está normado. Todo esto está normado y es de relleno, porque en el fondo, ¿qué es lo que en el fondo les interesa? Les interesa captar el Consejo, las funciones, no el Consejo, las funciones del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que les interesa. Y punto. Y para ello, entonces mandaron el nuevo pliego de las 2 preguntas adicionales, porque ya les bajaron 3, y con esto la completan nuevamente. Y entonces habrán comisiones técnicas de selección. ¿Integradas por quién? Porque estas comisiones técnicas de selección estarán integradas por delegados de cada función del Estado. Entonces, qué importante es cada función del Estado, lo que hice en el análisis en la primera etapa. O sea, es tan importante, por ejemplo, cuando dicen, para poner un ejemplo, dicen que se necesita el delegado del Consejo de la Judicatura.
Entonces es importante controlar el Consejo de la Judicatura, porque ahí me van a mandar un delegado a la Comisión Técnica de Selección, que habrán cada una para cada nombramiento. Entonces es importante saber a quién me manda el Consejo de la Judicatura, a quién me manda la función de transparencia y control social, que en este momento está en manos de la Contraloría, que es un tipo, es el subrogante del subrogante, del subrogante y del subrogante, es un don nadie, al frente de la Contraloría por la alcahuetería del Consejo de Participación y Control Social. Y lo mismo la función electoral. Entonces van calculando, sacan papel y lápiz y dicen, hagamos esta trampa y vamos a tener control. Pero ni a la Asamblea le dan chance para que nombre. Si esto, los mismos asambleístas no tienen la menor idea de este tema, porque hablan de que este informe de la Comisión de Selección dice que estos deben elaborar un informe vinculante. Por lo tanto, ¿qué es vinculante? Que nada más la Asamblea tiene que someterse al informe de la Comisión de Selección. Si se va por fuera del informe y dice no me gusta Matantiru Tirula, no puede hacerlo. Y si la Asamblea no designa dentro de los 90 días contados desde la convocatoria a postulación ciudadana, dice, se entenderán designadas y posesionadas las autoridades titulares y suplentes en el orden determinado por la Comisión Técnica de Selección. O sea, ¿quién va a nombrar en el fondo las autoridades? No es la Asamblea siquiera. Será la Comisión Técnica de Selección donde le mete mano fundamentalmente el Ejecutivo. Y obviamente habrá algo de la troncha que la apartan con alguien de la Asamblea Nacional. Pero en el fondo, esto es una tomadura del pelo para la misma. Yo digo, los asambleístas habrán leído bien esto. Porque yo de asambleísta protestaría y dijera, no me tomen del pelo, pues, carajo. Si yo no voy a jugar ningún pito pues, en esta vaina, ¿por qué me toman del pelo? Entonces, y en el tema de las ternas que envía el presidente, dice que la Asamblea deberá votar los candidatos en el orden remitido por el presidente. O sea le ponen un dogal a la Asamblea Nacional en aquellos nombramientos que nacen de una terna del presidente. Porque más o menos le dice, me eliges al primero y pare contar. Y lo mismo para todo comisiones técnicas de selección, bajo un sistema debidamente bien estructurado para esa manera captar los órganos de control. Y la segunda propuesta es cómo captar el Consejo de Participación Social y Control Social. Y lo van a hacer exactamente bajo el mismo sistema, que es a través de las comisiones de selección. Pero, ¿a quién están afectando con esto? Están afectando a lo que dijeron, pues. Están afectando a lo que dijeron anteriormente cuando se creó el Consejo, cuando se modificó la Constitución hace algunos años. Repito para concluir este tema. Lo que dijo el presidente Moreno, que fue aprobado por Dios, vean en el internet, pues, las movilizaciones que hizo Guillermo Lasso con su gente, hizo campaña, o sea, campaña positiva. No solamente salía a decir estoy de acuerdo con las preguntas, no, hizo campaña en tarima, a favor del 7 veces sí, incluyendo lo que se hizo con el Consejo de Participación. ¿Y qué era lo que decían? Voy a repetir nuevamente. Uno de los grandes hitos transformadores de la Constitución, transformadores de la Constitución de Montecristi, único a nivel mundial, qué orgullo, fue el incorporar en el ordenamiento constitucional la función de transparencia y control social. Y ahora dicen que no sirve para un comino. A mí tampoco les cuento, me gusta mucho esto de la función de transparencia y control social. Pero si quieren eliminarlo, la única forma de eliminar la función es a través de una asamblea constituyente, porque están afectando la estructura de la Constitución. Pero no lo quieren hacer porque la asamblea constituyente manda a la casa a todo el mundo. Entonces tampoco les interesa. Imagínense una asamblea constituyente, Lasso tiene que inmediatamente poner a disposición de la asamblea constituyente el cargo. Y ellos pueden perfectamente cargarle a fulano, vengano, Perencejo la presidencia hasta que se elijan los nuevos dignatarios. Entonces no les interesa. Entonces, dice que era un hito en la Constitución de Montecristi a nivel mundial el tener la función de transparencia y control social. Ahora es más o menos un poco de estiércol. Luego, materializar el derecho del pueblo a la participación en los asuntos de interés público a través del establecimiento de una nueva función del Estado. Fue un avance en materia de democracia participativa. Y ahora todos es que hay que desaparecer. Pues siento que con esto estuvieron de acuerdo. Y luego el Consejo de Participación Social, Ciudadana y Control Social es una institución de mayor relevancia en la función de transparencia y control social. Tiene como una de sus principales tareas la designación de varias de las más altas autoridades del Estado. Y entonces, ¿ahora qué quieren? Que se quede el Consejo de Participación Ciudadana, pero sin la potestad, la competencia de asignar a las autoridades del Estado. ¿A quién le toman del pelo? A todos los que me están escuchando, incluyendo a mí, pues. Nos están tomando del pelo. Pues, si no entendemos esto, no vamos a entender nunca. Y se quejan, son tan sinvergüenzas que se quejan. Se quejan, por ejemplo, en los medios de comunicación, que yo los escucho, tengo que escucharlos, yo tengo que tener
un hígado muy fuerte para poder escuchar todo este tipo de entrevistas. Entonces dice, mire usted lo que ha hecho este consejo con las autoridades que no han nombrado, que en esto no le fue bien, pero ¿quién armó el relajo? Armaron con el Consejo Transitorio de Trujillo, pues armaron el relajo. Con ellos armaron el relajo, se apoderaron de todo. Y cuando ya hicieron lo que les vino la regalada gana, entonces ahora quieren cambiar de caballo, porque el caballo ya está cansado. Entonces quieren cambiar de caballo y vendernos otro cuento. Y ahora ya no ha sido el sufragio universal la solución. Ahora ha sido quitarle las funciones de designar autoridades de control e instituciones del Estado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y pasárselos a la Asamblea Nacional para que supuestamente nombre, con el fondo tampoco es que van a nombrar. Entonces, tú ecuatoriano, por dignidad, por decencia, tienes que demostrar al gobierno que no eres pendejo, que te están tomando del pelo. ¿Por qué no me van a decir a mí el 4 de febrero del 2018 y en la consulta que se la armó desde antes, que la auspició Lazo y que estuvo Moreno en esto, que esto es lo mejor del mundo de la función de transparencia y control social, que hicieron pedazos con la institucionalidad, con el Consejo Transitorio de Trujillo, votaron a la Corte Constitucional anterior y metieron una nueva Corte, los miembros de la actual Corte Constitucional, ellos están allí, entraron por la ventana. ¿Por qué? Porque son fruto de la destitución de la anterior Corte, destitución que no la podía hacer el Consejo Transitorio, porque la consulta popular decía que evalúe a las autoridades que designe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Acaso que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designa a la Corte Constitucional? La competencia para asignar no es el órgano que designa, no es el Consejo de Participación, y sin embargo evaluaron, porque les dio la regalada gana, porque en este país, teniendo los canales de televisión que tienen, la prensa, y contando con la pasividad de mucha gente y a veces la ignorancia de mucha gente, hacen lo que les da la gana. Y entonces sucede que actualmente es lo que se ha hecho esto, y fundamentalmente de Correa para atrás, con Correa. Si el desmadre que se armó es el desmadre que se armó es a partir de la consulta de 2018 y de la llegada de Trujillo. Ahí se armó el relajo. Ahí se armó el relajo. Antes tampoco era que una maravilla, pero se armó el relajo, definitivamente. Ahí hicieron lo que les vino la regalada gana con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque hay formas de manipular. Voy a contarles una para que ustedes entiendan. A ver, hacen un sistema de puntaje en un concurso de méritos de oposición. Entonces, claro, pruebas escritas y etc. cosas, tanto de puntos. Pero se reservan la mayor cantidad de puntos en la prueba oral que rinden ante los miembros del Consejo de Participación. Y entonces viene el tema. En el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, solamente había un penalista. Los demás eran unos 2 o 3 abogados que no eran penalistas, porque el derecho penal es una especialización, como es el derecho laboral. Julio César Trujillo, por ejemplo, especializado en derecho laboral. De constitucionalista tenía muy poco. Laboral, y así. Y por último, teníamos también dentro del Consejo hasta un coronel, el retiro que después terminó siendo general. Lo elevaron a la categoría de general, lo cual lo han hecho con mucha gente. Y entonces viene la pregunta, ¿qué le pudieron haber preguntado a los candidatos a la Fiscalía General? Gente que no tenía la especialización en derecho penal, y le dieron tantos puntos para calificar. ¿Qué les preguntaron? Y me pongo, no desmerezco con esto al coronel Hernández, pero él es un militar. ¿Qué pregunta pudo haber hecho en materia penal? Si ni de derecho conoce, peor de derecho penal. Esto es una ciencia, ¿acaso que el derecho es un chiste, como mucha gente cree? Son toneladas de doctrina, de derecho, leer no solamente el derecho local, jurisprudencia, derecho internacional. ¿Qué pregunta le pudieron haber hecho? Y ahí era la mayor cantidad de puntos. Entonces decían, no importa que estos hayan sacado buena letra en las preguntas escritas, que en las preguntas orales, que eran subjetivas, entonces suben de punto y hacen que pase el que venía recomendado de más arriba, y entonces está designado y se acabó. O sea, en este país se manipula todo. Se manipula todo. Entonces, el que se presta a un concurso de medios de oposición es un pendejo, salvo que tenga la venia del poder. Porque prestarse a un concurso para que le tiren de último, o por ahí por medio pelo, o le pongan hasta de segundo y digan, casi ganaste. Pero el que decide el contralor es el ejecutivo, pues. Porque él tiene que tener ese sector, tiene que ser de él, pues. Esto vino desde la época de León Febres Cordero, esa cuestión está marcado. Cuando a León Febres Cordero, el Congreso, dominado por oposición, presidido por la Izquierda Democrática, nombró una nueva Corte de Justicia,
Metió los tanques de guerra alrededor de la Corte Nacional, de la Corte Suprema de Justicia para que no se posicionen. O sea, el poder, hay el poder virtual y el poder real. El poder virtual es el que se toma la foto, van a visitar un cuartel acá, inauguran una obra. El poder real está en otro lado. Está en las contrataciones, está en las cuotas de poder y está en los controles. Es el poder real. Y entonces ahora están trasladándose el poder real para partírselo, obviamente con gente que venga del poder, porque además hay un tema que se me está olvidando decirlo. Dicen que con este número de legisladores, de reducción de legisladores, que es un número bajísimo de reducción, ¿acaso que es que vamos a llegar a 60 legisladores? No, vamos a llegar a 100 y pico, 110 por ahí, de lo que debíamos estar en 150. ¿Acaso que con esto se ha solucionado el problema? No se ha solucionado el problema. ¿Por qué? Escúchenme esto que les voy a explicar. En el Ecuador votamos en plancha, de tal manera de que si ustedes votan por la lista X o de tal número tal, ustedes votan por esa lista, esos votos le van primero al primero que ve en la lista. Y si sobran votos en base al método que se utiliza, al método de Hond, entonces si hay más votos, se ve si le pueden dar 2 plazas o más. Entonces, es un sistema que está normado así. Entonces, ¿acaso que vamos a poder escoger, digamos que el partido movimiento político pone 5 candidatos, pongamos un ejemplo, en una lista? ¿Acaso que podemos decir, de estos 5 candidatos no me gusta el primero? ¿Por qué? Porque lo he visto bailarín, antes estuvo en tal partido, se ha cambiado acá, fue denunciado por un acto tal en tal fecha, más me gusta el tercero, o el cuarto, o el quinto, o el segundo. No pueden votar así, lo hagan en plancha. Entonces, ¿quiénes van a ir de primeros en las listas? Los que designe el dueño del partido. El que maneja, porque no hay, aquí en este país no hay elecciones primarias, es otra tomadura del pelo del sistema jurídico ecuatoriano, que las elecciones primarias. ¿En qué momento han hecho elecciones primarias? Si lo que diga el dueño del partido es fulano va y se acabó, y el resto, hubo un movimiento político en el Ecuador que hubieron 11 precandidatos, 11, no 4 ni 5, 11, y cuando sacaron el candidato, nadie lo conocía, nadie lo conocía. Y entonces, en este país se hace de todo. Si no avanzamos, si no caminamos, entonces esto de que se va a reducir y vamos a ganar calidad. Los que van primeros en la lista siempre serán los primeros en la lista. Y serán una de dos. O los que financien parte de la campaña, porque eso vale el primer puesto en una lista, o en su defecto serán los más obedientes. Pero ahí deliberantes no hay. Ya se acabó ese congreso de hace 50, 60 años, en donde se veían verdaderas piezas oratorias en la Asamblea, en el Congreso Nacional, en debates que yo los escuchaba desde niño, porque mi padre prendía el radio en Loja y se ponía a oír los debates del Congreso, y yo al lado, era muy niño, pero sin embargo me encantaba ese tema, y estaba oyendo. Ahora no, ustedes nada más regresan a ver al jefe de la bancada y es, votamos sí o votamos no, o nos abstenemos, o nos vamos a orinar un ratito para no dar quórum o lo que sea. O sea, la democracia está hecho pedazos. Y entonces decir que con eso van a ganar calidad, vayan con ese hueso otro perro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo ecuatoriano en esta consulta? Que todos los días le toman del pelo. Que les voy a poner un ejemplo. Artículo 261 de la Constitución dice que el Estado tendrá competencias exclusivas. Lo que es exclusivo para una institución es excluyente para los demás. Entonces, competencias exclusivas en materia de seguridad. Y se analizan los artículos 263 y 264 de la Constitución, donde están las competencias de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales, no tiene nada que ver con el tema de seguridad. Salvo en un artículo de la Constitución que dé a entender que los gobiernos darán facilidades para el tema de seguridad. O sea, por ejemplo, ¿qué tal que necesiten un terreno, la policía para armar una UPC? Entonces un poco es como decir, vea, municipio, donará ese terreno o haga lo posible porque puedan construir ahí una cuestión, un centro de vigilancia. Pero no es que tiene que encargarse el municipio o la prefectura de un tema de seguridad. Y todo, incluso la CNE, el Consejo Nacional Electoral, les puso como tema uno de los 4 ejes temáticos para debatirlos a los alcaldes y los prefectos el tema de seguridad. O sea, que los miembros del Consejo Nacional Electoral que no leen la Constitución. La Constitución no les da competencias a los gobiernos municipales ni provinciales en materia de seguridad. Y además están afectando al presupuesto de la municipalidad o de la prefectura. Porque si se ponen a utilizar recursos del municipio para temas de seguridad, están quitando recursos al agua potable, al alcantarillado, a la vialidad y etc. cosas. Entendamos el tema. Y segundo, si fuera delegable esas competencias,
en el hipotético caso que fueran delegables. La Constitución dice que las competencias se delegan con recursos, pero el gobierno central, ¿acaso que le va a decir al cantón Calvas o al cantón Juján o al cantón de acá, te delego la competencia en materia de seguridad y ahí te van unos cuantos milloncitos? O sea, le van a ver la cara de pendejo y además permisos para portar armas. ¿Cómo van a hacer seguridad? Porque lo máximo que dicen, ya les escucho a todos, vamos a dar iluminación, vamos a dar ya, ok, hay iluminación, ¿va a bajar la delincuencia? Si es cuestión de un segundo, nomás un cuchillo, se baja de una moto, deme el celular, se vuelve a subir en la moto, se acabó. Se acabó el tema. Pero además son funciones de la Policía Nacional, por norma constitucional. Entonces, si yo, recomendación a los ciudadanos, al candidato que más le ofrezca en campaña resolver el tema de la seguridad, voten en contra de esa persona, no voten a favor, porque le están tomando del pelo y le están perjudicando a su cantón. Es competencia de la policía y del Estado central. Y lo que deben hacer los cantones y los ciudadanos es exigir que el Estado central resuelva ese problema. Y no solo se resuelve con balas, ni con municiones, ni con armas. Se resuelve con una economía sana, que no la tenemos en el Ecuador durante mucho tiempo, porque en este país reinan los pícaros y los banqueros. Ellos no han dejado de ganar. Los bancos cada vez han tenido más utilidad en plena crisis, porque las tasas de interés las fijan ellos mismos a través de las autoridades. Para eso saben cómo manejar el tema y cómo prorrogar en función de determinada persona y tener la seguridad. En este país, la Constitución de la República, la Constitución, nos dice que tiene que haber control de precios, fijación de precios de los artículos de consumo. ¿En qué momento fijan esto? Si el gobierno de frente dice no lo vamos a hacer, porque eso sería atentar con el libre mercado y no sé qué. ¿Y entonces dónde queda la Constitución? Al baño. Para eso queda la Constitución, para un papelucho. Entonces, por favor, pueblo ecuatoriano, mejora pues tu capacidad de comprensión de los problemas nacionales y vota contra los que te toman del pelo. Esta consulta está armada para más o menos quemar tiempo y pasar de agache y ver si pueden ir a tomarte el pelo más allá y más allá. Y mientras tanto, siguen acumulando dinero que lo sacan al exterior. Por eso bajaron los impuestos de salidas de divisas, que para este fin de año serán ya del 2%, ya no del 5% como era. ¿Para qué? Para que todo lo que captan de la renta nacional se vaya al exterior. O sea, nunca podremos ponernos pantalones largos de esa manera, porque incluso estamos violando el artículo 338 de la Constitución que habla del ahorro interno. O sea, un país, como decía Myrdal, el economista sueco, premio Nobel, si no tiene ahorro interno, si no capitaliza, no sale del subdesarrollo. ¿Y cómo va a salir el subdesarrollo sacando la plata afuera y diciendo a las transnacionales que vengan? Acá primero van a decir, ¿por qué usted saca la plata afuera? Y quieren que yo venga, pero me dan seguridad. Sí, no te preocupes, tienes el arbitraje internacional. Arbitraje con el que te parten. O sea, este país está mal armado. Cuando tenemos todo como para armar un país bueno, manejable, potable, posible, está mal armado. Pero está mal armado porque tenemos mucha gente pícara. Porque sí hay gente inteligente en el Ecuador, pero la inteligencia está al servicio del mal. Entonces, gente que trabaja, pero para despedazarnos. Pero tú, ecuatoriano, eres corresponsable, porque te encantan los cantos de sirena y te dejas convencer por cualquier aventurero que pasa. Y nunca te pones a pensar que tú eres el mandante, que tú eres el que decide y que es de tu deber, si quieres protegerte a ti, proteger a tu familia, desarrollar diálogos familiares, de amigos, para interiorizarse. No les pido que compartan mi entrevista, porque sería como un poco decir, hablo para que ustedes me circulen, pero si ven una entrevista buena, que pueda servir, escúchenla en conjunto con gente, grábenla, y convóquense a los amigos a decir, oye, escuchemos esto. Y no necesariamente a Gusto Tandazo, pueden haber otras personas que den luz sobre esto. Pero apropiense de la categoría de ciudadanos. Ciudadano es una persona activa, no es una persona pasiva, a la que le dicen, porque nos han acostumbrado a más, nos dicen, no te metas en la política, en esas cosas, eso es sucio. Eso no tiene claro, pero si no te metes en la política, te tragan. Tienes que conocer lo que decía Aristóteles, el son politicón. O sea, si no nos preocupamos de la política, ¿quién se va a preocupar? Se va a preocupar los tigres de proteger a los venados que somos nosotros. Nos están comiendo. Nos están comiendo. O sea, la gente sale a buscar. El tema migratorio es terrible lo que vive el Ecuador. Porque siguen saliendo en un éxodo interminable del Ecuador. Y mientras eso pasa, nos pontifican que somos el mejor país del mundo y que seguimos, que crecemos y que no sé qué y no sé cuánto. Entonces no te dejes tomar del pelo. Porque una vez que te la hagan, viejo principio de la sabiduría popular, es culpa de esa persona. Pero si te hacen 2 veces,
ya no es culpa de esa persona, es culpa tuya, que te dejas tomar del pelo. Entonces ya te tomaron del pelo en el 2018 con la consulta popular del 4 de febrero y te hicieron creer que todo lo que estaban haciendo con el Consejo de Participación era para mejorar, cuando en el fondo la trampa de esa consulta era el Consejo Transitorio y el enganche era la universalidad, el sufragio universal para elegir. Pero eso ya lo escribieron luego, porque primero actuó el Consejo Transitorio y ahí desordenó las instituciones públicas, los órganos de control y los volvió a armar a su gusto y sabor. Entonces no te dejes tomar del pelo. En esta oportunidad, dile no, pero sin detenerte y no a todito. Y el que te diga esta sí y esta no, te está tomando del pelo, te está confundiendo. No a todo, porque no hay nada que valga la pena. No hay nada que valga la pena. Como aquella consulta de que los movimientos tienen que tener al menos el 1.5% del registro electoral, que ya está normado en el Código de la Democracia. O sea, ¿qué sentido tiene esa consulta? Y que el Consejo Electoral verificara esto, está en el mismo Código de la Democracia. Entonces, ¿para qué lo meten? Para convencerte que están trabajando para una mejor democracia. Aquí, ¿qué democracia ni qué 8 cuartos? Ellos están trabajando para sus intereses económicos. Y para de contar. Entonces, desde mi punto de vista, con todo respeto, y no quiero violentar el pensamiento individual de cada uno de ustedes, pero por lo menos para mí es un no rotundo a todas las preguntas. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.